cómo marcha, cómo funciona todo. Y el presidente empezó por la parte económica, empezó por un proyecto económico urgente para apuntarle justamente a la criminalidad, pero desde la billetera, ¿no? Desde que lo financia. Y luego ha empezado para el resto de los ecuatorianos, el anuncio que hizo la vocera Carolina Jaramillo con una serie de medidas que aparentemente, según la información que circuló ayer, significan 500 millones de dólares que el gobierno de los cuales el gobierno podría disponer a través de eliminar el subsidio al diésel, a través de estas tarifas de energía eléctrica, a través de estos aranceles de 4x4, de $20 para ese tipo de paquetes. ¿Suficiente? No. Es más lo que se gana, si es positivo, es más lo que se gana que lo que se deja de producir o que lo que tienen que invertir estos sectores. ¿Cómo ve usted estos primeros anuncios económicos? Bueno, Patricia, en efecto ya era algo que se estaba esperando, este tipo de anuncios. Yo creo que el gobierno está apuntando justamente a buscar obtener más ingresos para generar una sostenibilidad fiscal para toda esta situación económica que él tiene que enfrentar, más allá de la criminalidad, más allá de la reactivación económica, es un asunto de largo plazo, de futuro. Y en ese sentido recordemos que para este año, por ejemplo, no tiene unas contribuciones temporales que las tuvo en el 2024 producto de la reforma tributaria del 2023. Y en ese sentido, la búsqueda de ingresos se hace imperiosa. También recordemos que la ministra de Economía ha estado en una gira semanas atrás buscando nuevas fuentes de financiamiento con la banca internacional, la banca multilateral, con China también. Entonces, son parte de esos esfuerzos. Una interesante pregunta. ¿Será suficiente? Yo creo que todavía falta más. Está empezando a poner en orden la casa y yo creo que hay que seguir esperando otro tipo de decisiones que probablemente la den en los siguientes meses en función de cómo la economía se vaya adaptando a estos primeros cambios que está esgrimiendo. Ya, ahora falta más, pero ¿qué recibimos a cambio los ecuatorianos? ¿A qué me refiero? Oiga, parece mentira que estemos pidiendo tiempo de trabajo. O sea, y no me estoy refiriendo a los desempleados. Ojo, ¿a qué me refiero? El Estado quiere recursos, obviamente, para, por ejemplo, temas de seguridad, para temas de salud, no para temas de educación. Y en temas de seguridad, ¿cómo dar más? No, o sea, ¿cómo el sector productivo da más si tiene que por seguridad trabajar menos? Mire, desde sectores entre comillas informales, porque igual aportan, como los de la bahía, que les ponen explosivos, pasando por el sector atunero, que ahora es directamente afectado, por ejemplo, con esto del diésel. Ojo, no es que les digo que no deban de pagar eso, pero yo también me pongo en sus zapatos, ¿no? Y digo, es directamente afectado desde hace muchos años, pero ahora más, ¿no? Por el tema de la inseguridad, que le roban los motores, o sea, el tema que les contaminan la carga con droga, ¿no? El simple ecuatoriano que tiene la panadería, la tienda, que salió el otro día, ayer me parece que fue, que se cierran diariamente 11 tiendas en el Ecuador por este tema de las extorsiones. Es decir, entonces, ¿cómo dar más si cada vez tenemos menos chance? ¿No? Los sectores formales y honrados, honestos, cada vez tenemos menos oportunidad. ¿Cómo producir este intercambio de tal forma que el pueblo no se tenga que ajustar el cinturón hasta morir asfixiado antes de recibir los beneficios de dar más? Tú has tocado un punto importante y en ese sentido yo creo que la ciudadanía, al haber votado por el presidente Noboa, le dio un voto de confianza en que solucione las cosas y de cierta manera, es decir, estamos dispuestos a sacrificar ciertas cosas en tanto en cuanto también recibamos. Es como cuando tú subes impuestos y la gente dice, bueno, estoy dispuesto a que me suban los impuestos en tanto en cuanto reciba bienes y servicios públicos de calidad. Es decir, son esas contrapartes que la ciudadanía dice, bueno, estoy dispuesto a, pero si tú también me apoyas o me ayudas. Y no nos referimos a subsidios, como tú bien lo señalabas, sino también a generación de empleo, a que existan los hospitales públicos abastecidos, a que exista seguridad. Algo pasó por ahí Tú con mencionas que en efecto se están cerrando más de 10 negocios diarios por la pérdida de puestos de trabajo que esto significa. A 2 personas por un local son 20 puestos de trabajo que solo se pierde ahí.
más los otros tantos que no están registrados. Entonces, el Ecuador no puede seguir en una situación en la cual apenas... A ver, algo pasa con el... En ese sentido, poder garantizar, es posible garantizar esta situación. Entonces, esperemos el gobierno con estas bases que está sentando se ayude económicamente para generar la recuperación económica de recursos propios, es decir, que no se piensa que tampoco el gasto público que ejerce el gobierno va a hacer todo lo que dinamice la economía. Se necesita traer inversión privada, tanto local como extranjera, para que se generen esos puestos de trabajo. Y eso se garantizará cuando el Ecuador brinde las condiciones adecuadas, más allá de los instrumentos legales, porque las leyes por sí no logran cambiar las cosas. Es decir, tenemos un proyecto de ley de economía contra la economía criminal, tenemos un proyecto de ley para mejorar e innovar la gestión pública, especialmente en la contratación, pero esas leyes, más otras tantas que se han aprobado, no van a solucionar el problema si es que no existe un entorno de seguridad, más allá del jurídico, sino ciudadano, en la cual se genere esas condiciones para que se cree empleo y la gente diga, bueno, está rindiendo fruto el esfuerzo que estoy haciendo de pagar este impuesto o de que me quiten este subsidio, pero porque estoy recibiendo también por parte del Estado o de la administración central, estoy recibiendo beneficios que de alguna forma redundan en mejorar la calidad de vida. Sí, Jorge, realmente es duro pensar en que, por ejemplo, el tema eléctrico, dicen que no va a ser tocado al sector residencial, pero igual el sector productivo, pero ¿cuándo el pueblo ecuatoriano va a recibir el beneficio de hacer este esfuerzo? Sobre todo, no, porque esto de alguna manera no está en manos del presidente, lo que voy a mencionar, de alguna manera, pero él también hizo un compromiso en este aspecto. Vemos que ya el gobierno se esfuerza, los policías se esfuerzan, las Fuerzas Armadas también, el pueblo ecuatoriano se sigue ajustando el cinturón y se esfuerza, y los jueces, viva la patria. No, anteayer despliegue para hacer este caso de Fito, que se pudo develar algunas personas de sus familiares que estaban en este blanqueo de dineros ilegales, y resulta que una jueza había mandado a quemar las pruebas que dieron inicio a este caso. Por el amor de Dios, las pruebas, mandó a quemar los celulares, mandó a quemar los CPU, mandó a quemar los discos duros, mandó a quemar hasta la partida de matrimonio de Fito, mandó a quemar todo, mandó a quemar esa jueza. Es que porque dice que a los 3 meses, si no han necesitado el artículo 444, no han necesitado esas pruebas, las pueden mandar a quemar. Pero no estamos hablando del delincuente de la esquina, pues estamos hablando de Fito, o sea, estamos hablando de semejante caso. Y entonces yo veo que por mucho esfuerzo que haga el presidente, entre esos esfuerzos en el área económica, obviamente, apuntados a la seguridad, por mucho esfuerzo que haga la ciudadanía, seguimos paticojos en esta área. Ya hace 3-4 días, asimismo, el coronel Haddati hizo una rueda de prensa indignado porque cogen a delincuentes con 20 tacos de dinamita, hay el valor del perjudicado de denunciarlos y en menos de 24 horas el juez lo deja libre. Y eran extranjeros que no justificaban su permanencia en el país, sin papeles. Entonces, ¿cómo echar a andar el aparato económico? ¿Cómo hacer que estas medidas fructifiquen cuando no tenemos, gracias a nuestro sistema judicial, las garantías? Es que tú tocaste también un tema importante, es decir, el marco jurídico, las personas, es decir, realmente se necesita un cambio estructural en ese sentido para garantizar que las cosas, las leyes, como tal lo mencionaba, no van a hacerlo por sí solas. Por ejemplo, el tema de contratación pública, me parece una ley pertinente o un proyecto de ley pertinente para algunas. Mismos funcionarios que han estado atrás de la corruptela en la contratación pública, de nada va a servir que el proyecto de ley pase o se apruebe o que se ponga la mejor tecnología de punta, de nada va a servir si quienes lo administren sean realmente aquellos que están perjudicando al país. Entonces se necesita un cambio de mentalidad, de estructura, y no va a ser resultados muy rápido. Eso es lamentable. Eso es que la ciudad tiene que saberlo, porque es lamentable. No van a ser tan rápidos porque tampoco van a querer dejar todo lo que han estado enquistados, y en ese sentido tendrá que haber una accionar por parte del Ejecutivo, más allá de apoyar a los policías, de apoyar a los militares, que en efecto es en endurecer las penas y que sean efectivas, que de alguna forma la gente, esos corruptos, empiecen a sentir lo que realmente es tener una justicia de verdad, inclusive esos mal llamados jueces. Y añado el caso que tú mencionabas, una ciudad
una ciudadana que fue secuestrada y dieron con los malhechores y están con medidas sustitutivas porque tenían buen comportamiento. Es decir, son cosas inadmisibles lo que está pasando en el país y sin duda eso ya va más allá de un tratamiento de leyes en el tema económico, es un cambio de estructura y mentalidad que el país necesita. Antes de pasar a hablar del CERCOP, que me parece interesantísimo, me parece acertado, pero antes de empezar a hablar de ello, mientras no resolvamos estos pequeños, grandísimos, gigantescos temas de seguridad, ¿cómo vamos a esperar que venga la inversión extranjera? ¿Cómo vamos a esperar? Mira, hay 5, me parece que decían 5 denuncias diarias, o han aumentado en 5 más denuncias diarias de secuestros en el Ecuador. Aquí dice, Guayaquil registra un 43% más de alertas por secuestro en el 2025. 5 casos diarios se reportan al ECU 911, solo en Guayaquil. Y entonces, yo que tengo mi platita, me voy a ser empresaria internacional, yo que tengo mi platita y estoy buscando en qué país invertir, entonces, Ecuador, mira, es muy productivo, tiene esto, pero ahí hay tantos secuestros, hay tanto esto, hay tanta extorsión, dejémoslo para allá mismo. Entonces, ¿cómo concretar esta parte? Por mucho que el presidente haya hecho una gira y se haya reunido con empresarios importantes y que tengan la intención, pero todo el mundo revisa cifras antes de. Por supuesto, porque no solo se trata de traer recursos, llámese dinero o capital, se trata también de movilizar personas cuando hablamos de Claro. inversión. Y en ese sentido, la seguridad ciudadana será vital para dar ese mensaje de que es un país que no solo se percibe, sino que se siente en realidad seguro que se puede andar. Como muchas empresas ecuatorianas han tenido que normalizar la extorsión y ya ponerla como un costo fijo dentro de su proceso productivo. Y algunas lo pueden sostener de cierta manera porque tienen el músculo financiero. Pero un tendero del barrio, como tú señalabas al comienzo, que era Patricia, no lo puede hacer y termina quebrando porque ya es inadmisible $3,000, $4,000 semanales, en algunos casos mensuales, en otros que ni llega a eso. Entonces, eso deja ver que es un tema también de asesoramiento internacional para poder combatirlo, para poder tener los recursos. Yo creo que, por ejemplo, ahí que tocas el tema de economía criminal, hay que potenciar los recursos de la policía y de las Fuerzas Armadas. Necesitan más recursos. Y me parece provechoso que, por ejemplo, la ciudadanía pueda donar parte de su impuesto a la renta a este tipo de esfuerzos, pero que realmente se canalice para nivelar la fuerza entre lo regular y lo irregular que están haciendo los GDO. Entonces, yo creo que es importante en ese sentido avanzar y generar esas condiciones para tener una lucha lo más igual posible. Pero lo que se mueve en términos de extorsión, en temas de narcotráfico, son miles de millones de dólares. Lo que tú señalabas de los secuestros es apenas un subregistro, es lo que van a denunciar. Pero ¿cuántas personas no están siendo secuestradas y la familia por temor a represalias no lo denuncia y termina pagando? Es decir, eso es un subregistro. Entonces, nos deja ver los miles de millones que incluso pueden llegar a duplicar lo que es el presupuesto estatal. Entonces, imaginemos todo ese dinero ilegal que rinde este tipo de actividades y que sin duda estos criminales no lo van a dejar perder. Ahora, la cosa venía tan mal, que incluso el Estado hacía negocios con ellos, ¿no? Y por eso este tema de la CERCOP, de este proyecto que ha mandado el presidente, me parece importantísimo, fundamental. En este espacio siempre decíamos, yo tenía la sensación de constante de perdedora, porque cada vez que el Estado hacía negocios con algo, el Estado perdía, no le cumplían, o sea, todo salía mal. Evidentemente las reglas del juego para lo que es contratación pública tenían que ser cambiadas hace rato. ¿Qué opinión te merece este proyecto enviado justamente a la Asamblea Nacional para que la contratación pública de alguna manera tenga otro tipo de filtros, de controles, porque siempre salíamos mal parados, hasta en las últimas negociaciones con Progen? Mira, o sea, una empresa gringa que normalmente son cumplidas, que una semana, que 15 días, que un mes, han pasado 7, 8 meses y todavía nada. Y seguimos en que vamos a ver si es que. Pero esto nos ha pasado, es que no es ahora, es que esto nos ha pasado históricamente y hemos perdido millones de millones de millones. ¿Cuál es tu lectura de este proyecto?
Mira, yo creo que es algo provechoso y justamente los miles y miles de millones que hemos perdido, según un estudio del que tú señales, según un estudio del BIP del 2024, entre 2007 y 2023, el Ecuador perdió casi 100.000 millones de dólares en sobreprecio, corrupción en las compras públicas. Imaginémonos el costo de oportunidad que tiene. ¿Qué hubiésemos hecho con 100.000 millones que se perdieron por temas de sobreprecio en el país? ¿Cuánto, Los más de 8.000, 100 cuánto es mil el millones hueco de dólares. fiscal? Ahorita, ¿cuánto es el hueco El, fiscal? 8.000. el hueco fiscal ahorita está, las necesidades de financiamiento son de 13.000 millones de dólares en este año. O sea, un poco más, el 13%. Y estamos No, con atraso de imagínate 5.000 millones. el 87% de eso en todo lo que se podría haber utilizado. Así es. Uy, el internet. A ver, Jorge, está el internet un poquito pesado, parece ahí. Se nos va quedando la entrevista. A ver si las 7 de la mañana con 19 minutos, 7 y 19 minutos. Jorge, Hola. ahí sí, es que se te ha quedado la señal. Hola. Ahí te escuchamos. Ahí te escucho, Patricia. Sí, ahí te escuchamos. Si nos repites, por favor, la última parte que no escuchamos después después del imaginario de tener esos 100.000 millones. Hola. Sí. Ahí estamos. Hola. Ahí te escuchamos, ahí. Hola. 7:19 minutos, 7 de la mañana con 19 minutos. A ver si estamos allí en mejores condiciones. No sé qué pasa. ¿Me escuchas? Sí, te decía justamente, perdón el problema de señal que acabé de tener. Sí, cerca de 100.000 millones de dólares. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Sí, decía justamente, lamento el problema de conexión. Sí, sí, te escucho. Hagamos una cosa, Jorge. Demorémonos Decía... un minuto. Escúchame, demorémonos un minuto. Vámonos brevemente a una pausa para que tú puedas salir y volver a ingresar al sistema. Porque estamos realmente en un análisis muy interesante de la parte económica. Ya, eso. Vámonos a una pausa brevemente y ya volvemos con el... CRE Satelital, tradición, experiencia y tecnología al más alto nivel. La mayor cobertura informativa y deportiva del país. Gracias por acompañarnos desde 1940, haciendo buena radio. CRE Satelital. La radio deportiva que te alienta el campeón. Porque la experiencia no es un accidente. CRE Noticias, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Noticias, entrevistas, análisis, denuncias, deportes. Un país informado es un país que progresa. CRE Noticias. CRE Noticias, primera emisión. Ahí estamos. Vamos con fe. Que se solucionen todos los problemas, empezando por este. Bien, decíamos, Jorge, que esta cuestión estábamos analizando la propuesta del CERCOP. Te escuchamos. Hello. Te escucho, sí, adelante. Sí, muy bien, te escucho. Adelante. Sí, lo contestaba, yo sé que hubo problemas de conexión, lamento con la audiencia y contigo. Decía que justamente hay un estudio del PIB que cerca de 100.000 millones de dólares se perdieron entre 2007 a 2023 en Ecuador por temas de sobreprecio, corrupción en compras públicas. Imaginemos el costo de oportunidad que tiene eso. ¿Cuánto hubiésemos hecho? Tú lo decías, si hubiese cubierto el déficit fiscal que ahorita tenemos que buscar financiamiento, se hubieran construido cerca de 8.000 unidades educativas, cerca de 400 hospitales, es decir, ¿qué hemos perdido? Ni siquiera en la pandemia, que fue tan terrible y dolorosa, se perdonó, la corrupción perdonó y siguió robando a través de sobreprecios en medicina, sobreprecios en un sinnúmero en las bolsas para cadáveres, todos recordarán eso. Entonces, te deja ver que es algo
es una actividad más allá de ilícita, inescrupulosa y que le está quitando oportunidades a los ciudadanos. Es decir, la educación que podemos brindar, más becas, en fin, un sinnúmero de cosas con las que hay que trabajar. Por tanto, la ley creo que es provechosa. Sin duda hay que mejorarla. Esperemos los aspectos positivos de mejora que puedan venir de la Asamblea. Yo creo que es provechoso que lo discutan más actores y que podamos llegar a una mejora. Pero nuevamente regresamos a lo que decíamos en el bloque anterior, querida Patricia. Por el más hecho que existan buenas leyes y un marco jurídico adecuado, las cosas no van a cambiar si es que también no cambian las personas. ¿De qué va a servir que tengamos una buena ley de innovación en la gestión pública si van a seguir aquellas personas dentro del CERCOP que amañan los contratos, o en las instituciones públicas hacen las contrataciones a dedo? Entonces, todo eso se tiene que acabar. En todo caso, esperemos el buen concurso y participación del legislativo y existe un proyecto de ley que de alguna forma el gobierno aspira a tener cerca de $700 millones de ahorro para este año. No creo que lo logre en temas de contratación pública, pero en todo caso, lo bueno es que se sienten las bases para esto. ¿Sabes qué? Yo siento en este aspecto que el principal problema que tenemos en el país es la corrupción. Porque ese marco jurídico, vamos a suponer que lo cambien. Vamos a suponer que las propuestas de ley y de reforma que hace el Ejecutivo sean las correctas y pasen. No, si la corrupción sigue enquistada y es premiada con la impunidad, mira, por muy buena que sea la ley, echa la trampa, por muy buena que sea la medida, buscará, porque, por ejemplo, que el Estado, mira, tú has mencionado del 2007 al 2023, es decir, todos los gobiernos del Correato, o sea, todas las etapas del Correato, luego Lenín Moreno y luego Guillermo Lasso, con casos realmente serios, que, o sea, es decir, en el caso del Correato tenemos un rosario de casos, y en el caso de Moreno y en el caso de Guillermo Lasso, con casos serios de investigar, vergonzosos, que, o sea, parece mentira, de investigar, digo, no estoy diciendo que sean culpables, de investigar. Entonces, si nosotros no realmente buscamos la sanción severa para aquellos que perjudican a millones de ecuatorianos, que nos perjudican a los millones de ecuatorianos, entonces no habrá proyecto de ley ni nada que realmente surja, ¿no? Esa es como la gran tarea pendiente y general que tiene el actual gobierno. Dentro de todos los proyectos que pueda presentar, el tema de luchar contra la corrupción y la impunidad. A ver, ahora, volviendo al tema económico, Jorge, estas primeras medidas que ha puesto a consideración de la Asamblea, que son económicas, el presidente, ¿qué consideras tú? ¿Qué otras cosas más son urgentes? ¿No? Porque hay gente que le ha hecho un listado al presidente, sugiriendo de la mejor manera, pienso yo, que en estos 100 días, ¿qué salud, qué seguridad, qué el tema, o sea, qué más hay urgente en el plano económico? Vale, porque de ahí sale el resto, pues no. Claro, ya lo veníamos diciendo. Primero es garantizar la sostenibilidad de los ingresos, y en ese sentido recordemos que un Estado, en el caso del gobierno ecuatoriano, tiene dos ingresos permanentes, que son la recaudación tributaria y lo segundo, que es los ingresos petroleros. Entonces, la recaudación tributaria estará en tanto en cuanto haya la actividad económica, se dinamice, se recupere y vaya generando. De alguna manera, si bien hubo un aumento impositivo, la actividad económica, el año pasado me refiero con el IVA y con el aumento del ICE, la actividad económica es que va a permitir que se recaude más IVA, más renta. En el caso de los ingresos petroleros, hay que hacer inversiones en el sector. Realmente se necesita meterle inversión. No podemos seguir con si bien los precios han ido bajando paulatinamente del barril de petróleo, también nuestra producción petrolera se ha disminuido. Entonces es importante garantizar una estabilidad en la producción. Me parece importante que de los anuncios que se haga el catastro minero, para en ese sentido tener certeza. A eso iba. ¿Cuáles son esas oportunidades mineras que tenemos? La minería, como toda actividad económica, va a generar un impacto en la naturaleza. Eso es obvio y eso es claro, y no hay que tapar el sol con un dedo. Lo importante es que sea una minería responsable, que sea una actividad certificada, que garantice... ¿Y qué se trata queda por aquí? Exactamente, no en cambio la ilegal,
la que te depreda los bosques, la que te contamina los ríos y que en gran medida se fuga. No queda aquí, no queda esos recursos aquí, no pagan. Es una actividad que hay que invitar, que hay que traer. Hay empresas que están probadas, que están certificadas en el manejo de esta actividad minera, y hacia eso podríamos tener un importante, enhorabuena lo del catastro minero, enhorabuena se activen los proyectos de inversión en las minas, podrían estar generando cerca de 1.600 millones de dólares anuales en los próximos 4 años las inversiones mineras, y ya eso después se trasladará a exportaciones mineras, porque desarrollar una mina toma en promedio de 3 a 7 años por toda la infraestructura que tiene. Por eso es que hace algunos años nuestra inversión extranjera estaba por encima de los 1.000 millones, porque nosotros teníamos todo el desarrollo de la actividad, poner la exploración, desarrollar todo el tema logístico, pero después cae porque ya no hay aprobaciones de licencias mineras, y lo que vemos, en cambio lo vemos en un repunte de las exportaciones mineras. Entonces se desplaza la actividad económica de la exploración hacia la exportación, y hacia allá tenemos que avanzar. Otro problema, la seguridad social, que ya el presidente también está un poquito como que probando que nos estamos adelantando, creo. Jorge, sí, a eso, mira, yo me iba a referir antes de la seguridad social y estos controles. El presidente anunció, entre los anuncios que se hicieron, que me parecen fabulosos, decían las abuelitas que la economía empieza por casa, o sea, por la cocina. Pero resulta que si yo voy a hacer las compras semanales y no reviso lo que hay en mi cocina, no sé lo que hay en mi refrigeradora, no sé lo que hay en las alacenas, ¿cómo voy a ir a hacer las compras de lo que necesito? Me van a faltar cosas y se van a podrir otras, ¿no? Y así más o menos es la cosa cuando pensamos en invertir y en permitir, si no se hacen las auditorías. Y el presidente ha anunciado auditorías para Petroecuador. O sea, ¿qué miedo han tenido que no se han podido enfrentar a estas mafias de hacer una auditoría a Petroecuador, auditoría para CENEL, auditoría para SELEC? Y ojalá que se incluya el día de mañana bueno, esto no es solamente cuestión del Ejecutivo, pero que se haga, por el amor de Dios, por fin una auditoría en el Seguro Social. Entonces, esta es una manera de realmente de saber cómo están, qué hay que hacer, qué se necesita, qué no, qué hay que cortar, qué hay que eliminar de estas empresas que son las más productivas del país, pues Petroecuador, y que no tenga una auditoría por no sé cuánto tiempo. Exacto, ya más de 4 años, si no mal recuerdo, que no tiene auditoría realizada, hasta más, sí, es probable que sea mucho más. Entonces, te devela el manejo que tiene a Aurigracia, por así decirlo, de las personas que están gerenciando Petroecuador. Entonces, eso es lamentable con la empresa pública más grande del país, que tiene una facturación de miles de millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el miedo? Como tú me lo señalas, hay que hacerlo si incluso queremos atraer inversión extranjera hacia estas empresas. Es importante que estén los balances al día, que estén auditadas, que existan estas evaluaciones externas que garanticen la probidad de la información contable que se está mostrando. Porque incluso así yo también sé cuánto, como Estado, tengo que invertir, tengo qué recursos que colocar, qué tipo de inversiones realizar. Lo que pasaba, por ejemplo, en la refinería de Esmeralda, te deja ver el mal estado de toda la infraestructura petrolera, producto de que no hay recursos para la inversión, producto de que no hay auditoría. Entonces, son un sinnúmero de cosas que no se puede seguir parchando y que seguramente el gobierno quiere tomar el toro por los cuernos. No es una tarea fácil en lo absoluto, pero enhorabuena que de alguna manera se quiere ya poner no más allá del gobierno, al Estado como el órgano rector en estas instituciones y empresas públicas, como siempre debió ser. Ahora, bueno, esto hablando de casa adentro y de ordenar todo y de alguna manera sentar las bases para poder producir más. Esto, si el presidente logra que pasen los proyectos, que yo no dudo que lo va a lograr. Ayer logró que se pasara esta reforma constitucional con 82 votos. Ya. Ahora, si el presidente logra que pasen estos 2 proyectos económicos urgentes, si a pesar de las protestas se ponen en marcha estos planes económicos, no, y si obviamente pues no se sube las tarifas, pero tenemos energía eléctrica sin apagones, porque eso es fundamental. No, si se puede ir por partes, cumpliendo con todo esto, ¿crees tú que de aquí a ¿cuál es tu pronóstico de aquí a 1 año, de aquí a 2? O sea, no vamos a hablar del resto, de aquí a 1 año y de aquí a 2 años. ¿Podremos equilibrarnos? ¿Podremos decir,
el crecimiento que se proyecta en el Ecuador es sustancial o qué, no quiero ni decir el resto. Mira, yo creo que lo veremos tal vez los resultados a final del mandato. Ya te lo digo de forma técnica. Como ciudadano quisiera que los resultados se vean de aquí a mañana, que realmente florezca el país, pero hay muchos problemas estructurales, muchos problemas de larga data que el gobierno, y a la vez, es decir, lo que aumenta la complejidad, no es que resuelvo uno y paso al otro, resuelvo el otro y paso al siguiente, no, todos los tengo que atender a la vez. Entonces, es un cúmulo de cosas que el presidente Noboa tiene enfrente. No dudo la capacidad que pueda tener y de su equipo de trabajo, pero no creo que los resultados puedan verse en 1 o 2 años, esperemos al final del mandato, pero lo importante es que el presidente tiene que demostrar, son hitos, cosas que se van a ir logrando y que demuestren un avance, porque eso va a ayudar a generar la confianza que todo mandatarios necesita. Ahorita tiene un nivel de popularidad importante, un nivel de credibilidad importante, que le está ayudando a tomar estas decisiones. ¿Y por qué lo digo esto? Porque al final, y tú lo sabes como periodista de larga data, tú sabes que necesitas, cuando tomas estas decisiones tienen costo político. Si tú tienes una credibilidad del 5, 10, 15% y decides tomar estas reformas, te van a bajar. Así es la historia ecuatoriana. Pero si tienes un nivel, tienes un colchón de credibilidad que se puede mermar con el costo político de tomar estas decisiones, yo creo que el presidente Noboa lo está haciendo. Y el hecho es que demuestra resultados de corto plazo, no las soluciones, sino resultados de corto plazo, para que la gente diga, bueno, sí está valiendo la pena estos sacrificios. Por fin, mi sacrificio como ciudadano o como empresa está rindiendo los frutos, porque estoy viendo hospitales abastecidos, estoy viendo seguridad en las calles, ya puedo estar 2, 3 de la mañana en una reunión social y no tener que guardarme, ya los restaurantes podrán atender hasta tarde, y el turismo se dinamiza. Es decir, la economía solita va a ir reaccionando apenas ya lo perciba, sienta que se encuentra más seguro, sienta que hay respaldo hacia la policía y la Fuerza Armada. Entonces, yo creo que los resultados vamos a verlos en el largo plazo, pero debe haber hitos de aquí a 2 años, incluso tiene unas elecciones intermedias, que son las de los gobiernos seccionales, que eso va a ser un termómetro para ver cómo la ciudadanía percibe si el gobierno está cumpliendo, porque seguramente el presidente Noboa va a querer captar, a través de su movimiento ADN, va a querer captar la mayor cantidad de gobiernos seccionales, porque ahorita no tiene ninguno como tal, porque las elecciones fueron en el 21. Probablemente tenga alcaldes, prefectos, concejales que se han acercado a la línea de ADN, pero que tuvieron origen en otros partidos en el 21, porque en ese tiempo no existía ADN. ADN surge para el 23. Entonces, estas van a ser realmente sus primeras elecciones seccionales y será un termómetro de cómo la ciudadanía está percibiendo que el gobierno del presidente Noboa está logrando los resultados que esperaba. Dios quiera, siempre la frase de noticias aquí en CRE es que el éxito de las autoridades en sus planes de trabajo es el éxito del Ecuador. Realmente le deseamos que todo lo que él ha proyectado lo concrete y que el momento de concretar sea exitoso para el país. No, pero yo aquí la pata coja que veo, por de alguna manera decirlo, es el tema judicial. O sea, todo el esfuerzo que hace el presidente, todo el esfuerzo que se hace en la Asamblea, todo el esfuerzo que hace cada uno de nosotros, el pueblo ecuatoriano, a veces cae, o sea, es como arar en el mar ante el accionar todo el esfuerzo que hace la policía, por el amor de Dios, y los militares, ante el accionar de los fiscales, de los jueces. No, eso es realmente, yo creo que hacia allá, es verdad, son funciones distintas del Estado, ¿no? Y ya, gracias a Dios, no estamos en la época en que un jefe de Estado se cree el jefe de todas las funciones, pero sí es necesario que el presidente ejerza la presión que tiene que ejercer como ecuatoriano y como autoridad, para que no queden impunes, ¿no?, todos los saboteos que estos malos integrantes del sistema judicial hacen al esfuerzo que hace el presidente, que hace la Asamblea, que hace el ecuatoriano de a pie, que hacemos todos, ¿no?, a favor de la delincuencia. Si eso no se logra, es muy difícil, porque la impunidad es el gran premio que el ecuatoriano tiene que ver con una lágrima que le rueda en la cara mientras se esfuerza, ¿no? Y ver cómo los delincuentes se llevan el fruto de su esfuerzo, sus sueños, se llevan su familia. Entonces, ojalá que el presidente mire hacia allá y que ejerza lo que tenga que ejercer
para que la impunidad sea erradicada y que todo ese sistema judicial ojalá pague el triple de lo que le ha hecho pagar al pueblo ecuatoriano. En efecto, Patricia, más allá de lo que tú has señalado como periodista y yo como economista, lo hacemos como ciudadanos. Realmente deseamos que el país prospere, que el país salga adelante, que yo creo que los políticos, ya sin ver camisetas, colores, ideología, todos creo que buscan lo mismo, o por lo menos aspiramos que buscan lo mismo: crecimiento económico, estabilidad, generación de empleo, entre otras cosas, disminución de desigualdades. En los que varían son en los cómo. Entonces, pongámonos de acuerdo por el país en esos cómo lo queremos hacer. Y en ese sentido, yo creo que todas las fuerzas que están representadas en la Asamblea, más allá del Ejecutivo, pongámonos de acuerdo en esa agenda común de país para lograr las cosas. Enhorabuena, está existiendo un respaldo legislativo por parte de bancadas que no son propias de ADN y que de alguna forma muestran el sentido de país. Y no se trata de los famosos camisetazos o las compras de No. Hay que pensar en lo que el país necesita. Pongámonos, y se están poniendo de acuerdo en esas cosas. Ojalá pueda existir. Yo creo que lo que se aprobó ayer sobre venir las bases extranjeras, más allá que todavía continúa su periplo con un segundo dictamen de la Corte Constitucional, ley de referéndum, entre otras cosas, yo creo que es algo importante, porque eso va a ayudar muchísimo a que pueda reducirse todo el tema de criminalidad. El asunto del narcotráfico que nos está carcomiendo los cimientos, más allá del consumo, el hecho de que seamos un país de paso, etc. Entonces, yo creo que esas acciones son las importantes, son las necesarias, son las que se requieren. El apoyo internacional tiene que ser bienvenido en ese sentido y esperemos que lo que hemos estado mencionando a lo largo de nuestra conversación, más allá de las normativas, más allá de los instrumentos legales que se creen, al final del día y de la tecnología que se emplee, esto va a caer al final del día en manos de las personas, en manos de los ciudadanos que están en el sector público en gran medida, y en ese aspecto yo creo que se urge una reestructuración importante, profunda, para desterrar los malos elementos que hay en el sector público y que este país pueda caminar. Muchas cosas se entorpecen, no tanto por los funcionarios de mayor nivel, llévense ministros, se entorpecen por esos mandos medios que justamente quieren que las cosas permanezcan como están, porque ellos han usufructuado de eso. En todo caso, esperemos justamente que las cosas se le den al presidente, porque más allá de un éxito del presidente Nova, será el éxito del país. Y eso es lo que necesitamos reflejar hacia el mundo, que el país camina por fin hacia adelante y se mantiene, porque no se trata tampoco de caminar un paso y dos y retroceder 4 o 5, se trata de avanzar constantemente, que es al final lo que ayuda a que los pueblos puedan salir de las postraciones de la pobreza. Jorge, quiero agradecerte tu tiempo. Ojalá que nos reunamos pronto en una nueva entrevista para empezar a ver pequeños pasitos, pequeños logros, ¿no? Que es lo que todos los ecuatorianos anhelamos. Gracias por tu tiempo para CRE. A ti, Patricia, gracias por la invitación y a todos los que nos escucharon. Un abrazo. Esta es tu casa. Era el economista Jorge Calderón, aquí en CRE Noticias, haciendo un análisis de cómo van las cosas económicamente, bueno, y en otros aspectos también en el país. Vamos a la pausa y venimos con la siguiente entrevista en breve. Ya volvemos.